Shalom, shalom para ustedes. Hoy al atardecer empezamos el ayuno de 24 horas en cuanto el sol se ponga, para celebrar y honrar y ponernos a cuentas con el Eterno para este gran día de Yom Kippur, día de la expiación, día del arrepentimiento. Hoy estaré grabando la continuación de cómo se hacía el servicio en el templo durante Yom Kippur. Así que mis amados, continuamos. Oremos con el Salmo 34. Bendeciré a Hashem en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Hashem se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Hashem conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Hashem y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Hashem, lo libró de todas sus angustias. El ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean qué bueno es Hashem. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Hashem, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Hashem no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor a Hashem les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Hashem están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Hashem contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Hashem oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Hashem a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Hashem. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Hashem redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amado Padre, aquí estamos para continuar con el estudio del templo, de la ceremonia del día de expiación Yom Kippur. Enséñenos, Padre, a lo más profundo de nuestro espíritu, el amor de usted que sobrepasa todo entendimiento, para no resistirnos, Padre, a la obediencia, para no pecar contra usted. Usted es amor y este encuentro usted lo está esperando. Una nueva oportunidad para entender su mensaje de amor. Bendito es usted, Adonai, que nos dirige y nos prepara para el día del juicio. Gracias porque no estamos ciegos y porque no ignoramos el mover de su plan perfecto de las fiestas proféticas solemnes
para estar con usted por la eternidad. Una creación nueva en el jardín del Edén como al principio. Le adoramos, Padre, reciba todo honor y gloria en el nombre de Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Parte número 3. ¿Cómo se hacía el servicio en el templo? Número 22. Punto número 22. Colocar los lotes. El sumo sacerdote coloca estos lotes sobre las cabezas de las cabras, entre sus cuernos. Lo que levantó en su mano derecha se coloca sobre el animal a su izquierda, y de la izquierda a su derecha. Al colocar el lote para el Eterno sobre el sacrificio, él recita en voz alta las palabras: para el Eterno, una ofrenda por el pecado. Una vez más, pronunciándose el santo e inefable nombre del Eterno, todos los sacerdotes e israelitas presentes que escuchan este santo y bendito nombre repiten: bendito es el nombre de su glorioso reino por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de Juan nos dice lo que colocaron arriba del madero de Yeshua. Escribieron lo siguiente: Yeshua, Rey de los Judíos. En ese título o acróstico, ese nombre y las primeras letras es el santo nombre, el nombre Kadosh del Eterno. Las letras en hebreo dice el nombre Yeshua fue dedicado para el Eterno. Leamos antes de continuar en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Y vengan ahora, dice el Eterno, razonemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. El hilo rojo de lana y el milagro de la lana carmesí. Aquí en Isaías 1:18 está hablando del contexto del día de expiación. Para explicar el libro o la carta a los hebreos hay que leer y estudiar el tratado del templo, del servicio en el templo por el rabino Yismael Yoma de la Mishnah. Porque Levíticos 16 explica cómo se hace, pero en este libro
Yomá de la Mishnah nos explica más detallado cómo se hacía en el templo. Allí explican cómo hacían más grande este día para engrandecerlo. Cada detalle, cada momento, cada punto lo hacían de una manera excelsa, maravillosa, en el sentido de la santidad. Aquí lo que dice Isaías: razonemos juntos, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. Precisamente en Yom Kippur tenemos que hacer un alto y razonar de acuerdo a la palabra del Eterno. Recordemos que había 2 machos cabríos y se les ataba un hilo rojo de lana carmesí. Este fue otro de los milagros que dejó de ocurrir 40 años seguidos después de que Yeshua muere y resucita. El lote, la suerte, dejó de ocurrir a la mano derecha y el hilo de lana rojo dejó de tornarse blanco durante los 40 siguientes años después de la resurrección de nuestro Mesías Yeshua. Después de colocar los lotes sobre las cabras, el sumo sacerdote ata una longitud de lana teñida de rojo entre los cuernos del macho cabrío expiatorio y levanta al macho cabrío frente a la puerta oriental del templo, a través de la cual será llevado. En algunas traducciones habla de las cabras. Podemos leer al mismo tiempo cuernos del macho cabrío y dice también y levanta la cabra frente a la puerta oriental del templo, a través de la cual será llevada. También ata una longitud similar de lana alrededor del cuello del otro macho cabrío o cabra que será sacrificada. Esta madeja alargada de lana se llama tounge en el lenguaje de la Mishnah debido a su forma. Fueron atados alrededor de las cabras para evitar que se mezclen con otros animales, y cada uno fue atado de manera distintiva para que no se confundan entre sí. Esto que acabo de terminar le corresponde el número 23, el hilo rojo de lana. Continuamos con el número 24. El milagro de la lana del carmesí. Estas longitudes de lana fueron específicamente teñidas de carmesí a causa del verso que dice, el de Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como escarlata, se blanquearán como la nieve. Aunque rojos como el carmesí, se verán blancos como la lana.
Se relata que ocurrió un gran milagro con respecto a esta lana de color carmesí, porque además de la pieza atada al chivo expiatorio, una longitud similar estaba atada a la entrada del santuario, donde todos podían contemplarla en lo alto como un estandarte. El sabio rabino Yismael enseñó que cuando el macho cabrío expiatorio llegó a su destino en el desierto, esta lana milagrosamente se volvió blanca ante los ojos de todo Israel, de acuerdo con las palabras del profeta, y proporcionando así una señal celestial de que los pecados del pueblo, de la gente, habían sido expiados. Las 2 cabras así preparadas, el sumo sacerdote ahora las dejarán ser y procederán con otros aspectos de la ceremonia en este día especial. Regresará al sacrificio y el azazel solo más tarde, después de que se completen los servicios del toro y el incienso. Todos los diversos componentes y aspectos del servicio de Yom Kippur deben realizarse de acuerdo con un orden específico. Continuamos con el punto número 25. La segunda confesión oral. Ahora, el sumo sacerdote una vez más se acerca a su propia ofrenda, el toro. En ese momento, él nuevamente confesará sobre el animal. La primera vez que hizo esto, su confesión fue en nombre de él y de su familia. Esta vez confiesa en nombre de todos sus compañeros sacerdotes, Kohanim. Una vez más, coloca sus manos sobre la cabeza del animal, entre sus cuernos, y pronunciando el nombre inefable, él recita su súplica. Te ruego, Adonai, que he pecado, rebelado y transgredido contra ti, yo y mi casa, los hijos de Aarón, tu pueblo santo. Te suplico, oh Adonai, concede expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones que he cometido contra ti, yo y mi casa, y los hijos de Aarón, tu pueblo santo, como está escrito en la Torá de tu siervo Moisés, porque en este día se te hará expiación por ti, para purificarte de todos tus pecados. Delante de Adonai serás purificado. Había grandes confesiones orales, no solo había una. Cuando nuestro Mesías Yeshua muere, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Es posible que sea una de las oraciones orales que se hacía para expiación, que es posible que Yeshua esté hablando un vocabulario que estaba conectado con el templo, como está escrito en la Torá de tu siervo Moisés. Por favor, leer capítulo 15 y 16 de Levítico. La ceremonia del día de la expiación proporcionaba un perdón confiado de los pecados, así como una purificación simbólica del templo y de la comunidad. Pasemos al punto número 26. Bendito sea el nombre de su reino glorioso, para siempre y para siempre. Como arriba se menciona el nombre santo del Eterno, la congregación responde con las palabras: bendito sea el nombre de su glorioso reino por los siglos de los siglos. El tzadik, el justo, puede hacer oración para expiación del pueblo, y solo esto le corresponde hacer al Cohen Hagadol en este día solemne. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, nos enseña que él representa a todo Israel. Caifás dijo en Juan 11, 49 al 53: por un hombre mueran los demás, también por un hombre pueden vivir. Lo puedes leer en esta pausa. Pasemos al punto número 27. El toro o el buey es sacado. Al terminar o al concluir su segunda confesión, el Cohen Hagadol mata al buey, al toro. Él recibe la sangre de la ofrenda en la vasija de Mizrak y luego entrega esta vasija a otro sacerdote. El primero va inmediatamente a prepararse para el servicio del incienso y este último debe pararse fuera de la entrada del santuario y sostener este recipiente, moviéndolo continuamente con un movimiento de agitación. Esto se hace con el fin de evitar que su contenido comience a endurecerse, ya que esto
invalidaría que se precipite sobre el altar. El segundo sacerdote, así, ocupado con el Mizrak, espera en este lugar el regreso del Cohen Hagadol, sumo sacerdote, quien traerá el Mizrak al santuario. Mientras tanto, el sumo sacerdote asciende a la parte superior del altar llevando una pala dorada equipada con un mango especialmente largo, diseñado para ayudarlo a realizar los movimientos particularmente difíciles que requerirá para llevar a cabo el servicio de incienso solo en este día santo. El Mizrak es el recipiente donde estaba la sangre. Es sumamente importante la pala de oro, porque allí se ponía el carbón que servía para el incienso. Lo puedes leer en Hebreos 9:4. La pala de oro, el incensario de oro, encima del altar había 4 fuegos y en el centro, como algo redondo que se llama el tapuaj o tapuaj, que eran las cenizas que sacaban de los sacrificios, las cenizas de las brasas, y se mantenía bien grande. Esto era una señal de honor para el día de expiación. Repito, esto era una señal de honor. 4 fuegos, uno para el sacrificio de las ofrendas de los animales, otro para el carbón y el tamid. Era el fuego que se mantenía encendido y encendía a los demás. El otro era para darle más belleza al día de expiación. Repito, un fuego para el sacrificio, otro para el carbón. Otro era el fuego que se mantenía encendido y el otro era para darle más belleza a este día solemne. Los pasos del alto sacerdote son testigos de la grandeza del día. Durante todo el año, los Kohanim entraban por la derecha y salían por la izquierda. Pero en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba por el centro y salía por el mismo lugar. Esto es el orden o el protocolo del templo. Pasemos al punto número 28. Carbón para el incienso. Encima del altar, el sumo sacerdote usa la pala para remover el fuego y recoge algunas de las brasas ardiendo desde el medio del fuego en esta vasija. Cuando abandone la rampa, regresará al lugar donde el sacerdote
espera con el Mizrac y colocará la pala y sus brasas en el suelo junto a su compañero. El servicio del incienso, este es el trabajo más difícil de los sacerdotes, porque ni un granito de incienso podía caer, porque representaban las oraciones del pueblo santo de Israel. Leamos Apocalipsis 8, del 3 al 5. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio una gran cantidad de incienso para añadir a las oraciones de todos los Kadoshim, justos, santos del Eterno. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, de la mano del Malaj, ángel, subió ante el Eterno el humo del incienso con las oraciones de los Kadoshim, santos del Eterno. Entonces el Malaj cogió el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a tierra. Y hubo truenos que retumbaban, voces, centelleo de relámpagos y un terremoto. Repito, este es el trabajo más difícil de los Kohanim, del sacerdote o sumo sacerdote, que le tocaba entrar una vez al año al lugar santísimo. Entrando en el santuario, en su mano derecha el incensario de oro, al santo y santísimo, al santo de los santos, al lugar santísimo, que es importante porque Yeshua caminó entre el velo. Leamos Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar Makon Kadosh, abierto por la sangre de Yeshua. Pasemos al punto 29. Los pasos del alto sacerdote. Testigos de la grandeza del día. Cada aspecto del servicio divino en este día impresionante refleja el estado especial y la santidad que es inseparable de la naturaleza misma del día. Un día de comunión sublime con el Creador, un día de resolución y arrepentimiento, un día de gran paz interior y unidad nacional. Por lo tanto, cada movimiento realizado durante el servicio y literalmente cada paso dado por el sumo sacerdote estaba impregnado de gran significado. Incluso sus propios pasos a lo largo de la rampa del altar marcaron el carácter especial del momento y resonaron las palabras: "Este es el día de la expiación". Durante todo el año,
Los sacerdotes iban y venían por el altar, caminando a lo largo de la periferia de la rampa, ascendiendo por el lado este y descendiendo por el oeste. Su fuerte sentido de reverencia y admiración por el Kadosh Santo tuvo un efecto humillante en su número, y habrían considerado un acto de descaro caminar hacia el centro de la rampa. Sin embargo, hoy en Yom Kippur, el sumo sacerdote, acompañado por el asistente a su lado derecho, camina a la derecha en el medio de la rampa. El simbolismo de esta acción es claro. Que todos tomen nota del honor de Israel y su cariño ante los ojos del Eterno. Tanto aprecia el Eterno a Israel que hoy, en este día, cuando todos sus pecados son perdonados, Israel puede comportarse como un niño en la casa de su padre, declarando abiertamente su amor y afecto. Punto número 30. El servicio del incienso. Tomará una palada de carbones encendidos del altar que está delante del Eterno y un doble puñado de incienso finamente molido y los llevará al santuario interior más allá de la cortina. Levítico 16:12. Un doble mano. Después de haber colocado la palada de carbones encendidos en el suelo cerca del santuario, otros sacerdotes ahora traen a su superior los otros dos elementos que utilizará para llevar a cabo el servicio de incienso. Una gran cuchara de oro vacía que fue traída de la cámara de los vasos y una pala dorada llena de incienso finamente molido traída de la cámara de la familia Abtinas, donde se prepara el incienso. Del texto anterior, los sabios, Levítico 16:12, los sabios dedujeron que el sumo sacerdote debe sacar el incienso de la pala directamente en sus dos palmas, sin la ayuda de un recipiente. Este es el requisito de la Sagrada Escritura: un doble puñado de incienso finamente molido. Por lo tanto, no había una medida establecida de cuánto incienso debía traerse. Literalmente, era la cantidad que encajaba en las palmas de cada sumo sacerdote. La cantidad, por lo tanto, difería para cada hombre dependiendo del tamaño de sus manos.
Punto número 31. Entrando en el santuario. A continuación, coloca el incienso en sus manos en la cuchara de oro y lo sostiene con la mano izquierda. En su mano derecha, levanta la palada llena de carbones encendidos del suelo delante de él. De esta manera, llevando la cuchara de incienso y la pala de carbones, entra en el santuario hasta que llega a las dos cortinas que separan entre el lugar santo y el lugar santísimo, que albergaba la menorá, la mesa y el altar del incienso, el santo de los santos. En el primer templo, una pared de grosor de una medida amá, aproximadamente 48 o 60 centímetros, se separaba entre estas dos áreas. Sin embargo, en el segundo templo, las dos cortinas, una vez más, formaron esta distinción, como en los días del tabernáculo. Las dos cortinas estaban separadas por un espacio vacío que medía una gran anchura, como la pared que estaba en el templo de Salomón. Siguiente punto. Entre las cortinas. Por favor, ustedes síganle con la puntuación. Yo le di puntuación para separar cada etapa del servicio. El siguiente es entre las cortinas. Un extremo de cada una de estas dos cortinas estaba doblado por fuera y sujeto con un broche dorado. La cortina exterior estaba clavada en el lado sur y la parte interior en el lado norte. Por lo tanto, se formó un pasillo que proporcionó un pasaje abierto entre las dos cortinas. Llevando los implementos, el sumo sacerdote caminó entre las cortinas hasta que llegó al lado norte de la cortina interior, el lugar donde estaba sostenida. Siguiente punto. Colocando el carbón abajo. Primer templo. Cuando se levantó el tabernáculo y el primer templo, el sumo sacerdote se enfrentó al sagrado arca del testimonio y colocó la pala de carbones directamente entre los dos postes del arca, colocando el carbón abajo en el segundo templo. Pero, frente a la ausencia del arca en la era del segundo templo, él colocaría la pala sobre la piedra de cimentación, el lugar donde se extenderían los polos si el arca
hubiera estado allí. Siguiente punto. La tarea más difícil de todos o de todas. Una vez que el sumo sacerdote deja la pala, debe devolver el fino polvo de incienso de la cuchara y volver a colocarlo en sus palmas. Porque cuando coloca el incienso en las brasas, debe ser directamente de sus palmas, el doble puñado. Esta fue la tarea más difícil jamás realizada por una persona en el templo sagrado. Requirió una gran experiencia. Parecería ser una hazaña casi imposible para alguien que no había practicado y estaba totalmente preparado. Se hizo de la siguiente manera. El sumo sacerdote toma la cuchara llena de incienso y lentamente tira de ella con sus 2 pulgares contra sus brazos y cuerpo. Con la manija apoyada contra él, algunos sostienen que en realidad sostuvo la parte superior del mango con sus dientes. Es un comentario. Él equilibra el cuerpo de la cuchara hasta que esté nivelado con sus manos. Luego, apoya suavemente la cuchara en sus palmas, girando y meciéndola de un lado a otro para que el contenido se vacíe en sus palmas. Ni un solo grano puede caer. Como lo hemos descrito, este proceso es lo suficientemente difícil de lograr, pero lo que hace que el ejercicio sea aún más formidable, lo suficiente como para merecer el apelativo de la tarea más difícil de todas, es el requisito que el sumo sacerdote no permita que se caiga ni siquiera un grano diminuto. Todo el contenido dentro de la cuchara debe transferirse completamente a sus manos hasta la última gota, porque si falta una medida insignificante, entonces la cantidad que colocará en las brasas ya no es un doble puñado, porque algo se le cayó de las manos y por lo tanto no cumpliría con los requisitos del Eterno. Siguiente punto. Un tiempo para la brevedad. Repito,
un tiempo para la brevedad. Hubo buenas razones para que la decisión del sumo sacerdote no alargara su oración en este momento particular. Muchos sumos sacerdotes fueron abatidos mientras estaban en el lugar santísimo. Aunque el primer templo resistió 410 años, en total solo hubo 12 sumos sacerdotes durante todo ese periodo, porque eran tzadik, muy justos, y fueron bendecidos con la longevidad. Sin embargo, el segundo templo, que representó un total de 420 años, fue presidido por más de 300 sumos sacerdotes. Esto se debe a que en el declive espiritual de aquellos días, muchos de estos hombres fueron corrompidos y compraron su cargo por influencia. Además, si él cambiara cualquier detalle del servicio del incienso dentro del lugar santísimo, él también moriría. Con esto en mente, es comprensible que los ojos de todo Israel esperaran la salida del sumo sacerdote con la respiración contenida. Consciente de la agitación de su pueblo, la principal preocupación del sumo sacerdote era que no debía causarles ninguna ansiedad innecesaria. Y cuanto más se quedaba dentro, más crecía la aprensión de Israel. Por lo tanto, el sumo sacerdote consideró apropiado renunciar a la oportunidad de participar en una larga oración personal y recitó la versión corta, la más corta, para salir del santuario con una velocidad razonable. Siguiente punto: saliendo y entrando. En la siguiente etapa del servicio de Yom Kippur, después de que el sumo sacerdote concluyó el servicio del incienso, pronunció su oración y salió del santuario. Regresa con el sacerdote que lo está esperando fuera de la entrada. Este sacerdote ha estado esperando aquí desde que el buey fue sacrificado, sosteniendo el mizrak y moviéndolo para que su contenido no se endurezca. El sumo sacerdote ahora recibe este recipiente de su hermano y regresa al lugar santísimo. A este hermano le llaman colega. Regresa al lugar santísimo una segunda vez, exactamente como lo hizo anteriormente, caminando a través de las dos cortinas y llevando el recipiente con la sangre de su ofrenda. Regresa para detectar entre los polos donde colocó el incienso sobre los carbones encima de la piedra fundamental.
Siguiente punto. Rociar la sangre del toro. Allí salpica en el aire con su dedo el contenido del misrak hacia la mancha de la cubierta del arca, como lo especifica Levítico 16:14. Tomará parte de la sangre del novillo y con su dedo índice la rociará sobre el costado oriental de la cubierta del arca. Luego rociará con su dedo índice 7 veces directamente hacia la cubierta del arca. Luego él deja el Santo de los Santos, de la misma manera que hemos explicado anteriormente, y coloca el recipiente sobre un soporte de oro dentro del santuario. El número 7 representa entronamiento, autoridad, perfección, conectando el cielo con la tierra. Por eso se llama el lugar santísimo. El templo conecta el cielo con la tierra, donde Adán puede ser restaurado. La humanidad puede ser considerada santa ese día. Siguiente punto. Rociar la sangre del toro. El texto se refiere a pequeñas gotas arrojadas desde la punta del dedo, como en el servicio del incienso. Cuando el arca no estaba presente, el sumo sacerdote salpicó en la dirección del lugar del arca. Él rocía con un movimiento hacia arriba una vez. Rociar la sangre del toro es la clave. Por eso Pablo dice, utilizando el vocabulario del templo, hemos sido rociados con la sangre. No lavados, rociados. Lavados tiene otro trasfondo que no es nada bueno. Por eso dice, hemos sido rociados con la sangre. No me quiero salir del tema. Y eso viene del templo. La sangre se derrama hacia la base del altar. Nunca se lava nada con sangre en el templo. Se derrama hacia la base del altar o en el velo del templo. Representa la sangre, la restauración del convenio entre el Eterno e Israel. Por eso tenemos que ser parte de Israel para recibir el convenio. Como sucedió cuando Moisés bajó de la montaña la segunda vez. Él bajó en un día de Yom Kippur. Él hizo el sacrificio y roció al pueblo y al altar para hacer esa conexión entre el Eterno y el pueblo, para unificarlo y renovar el convenio. Quiere decir que Yom HaKippurim es una renovación de convenio, cuando el Eterno perdona el pecado de Israel. Al rociar la sangre del toro, es una vez hacia arriba y 7 hacia abajo. Levítico capítulo 16.
Siguiente punto. Sacrificio del cabrito designado para el Eterno y nuevamente entrando al lugar santísimo. Afuera, en el patio, la cabra que había sido designada como para el Eterno por la lotería, la suerte, ahora es llevada al sumo sacerdote. Él mata al animal y recoge su sangre en otro recipiente de Mizrak. Luego ingresa al lugar santísimo por tercera vez, esta vez llevando el recipiente con la sangre de la cabra. Entra en la cámara exactamente como lo hizo las veces anteriores y nuevamente camina hacia el mismo lugar preciso. Aquí, entre los polos, rocía la sangre como antes. Al hablar entre los polos es donde estaba el arca del pacto, las varas que lo sostenían. Rocía la sangre como antes y luego sale, colocando la vasija en una segunda base de oro preposicionada dentro del santuario. El sacrificio del cabrito o del macho cabrío designado por el Eterno. Recordemos que es la tercera vez que entra al lugar santísimo y recordemos que él tenía que cambiar, quitar esas vestimentas, hacer inmersión y volver a vestirse con ropa limpia, blanca, de lino, fino y volver a entrar al lugar santísimo. Siguiente punto, enjuague contra la cortina. Ahora el sumo sacerdote no abandona el santuario, sino que toma el primer Mizrak que contiene la sangre del toro, desde el primer soporte donde lo había colocado originalmente. Frente a las cortinas que separan entre el lugar santo y el lugar santísimo, se encuentra frente al mismo lugar donde ha entrado 3 veces entre los polos del arca. Esta vez se lanza desde la sangre del toro fuera de la cortina, pero hacia el mismo lugar, de la misma manera que hemos descrito. Luego, coloca este Mizrak sobre su soporte. Una vez más, toma el segundo recipiente que contiene la sangre de la cabra sacrificatoria y repite su acción contra la cortina. Ahora, él va a rociar la sangre contra la cortina. Cada año, la cortina del lugar santísimo era cambiada. Dicen que tenía una altura sobre 78 pies de alto. Todo esto es muy importante, sumamente importante. Y se debía hacerlo en total santidad y minuciosamente y con excelencia, todo el servicio, como lo podemos leer en el libro o carta a los Hebreos en referencia a este día tan sagrado y tan santo, y estudiar Hebreos
con los contextos sobre el templo. Ahora, enseguida, el sumo sacerdote está haciendo la ofrenda en el altar del incienso con la mezcla de las dos sangres. No solamente tiene que poner en el altar del incienso, sino también en el altar fuera, el gran altar, en el atrio de los sacerdotes. La cita está en Levítico 16, 18, que dice: entonces saldrá al altar que está delante del Eterno y hará expiación por él, y tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío, y la pondrá en los cuernos del altar. Leamos el verso 19 de Levítico 16. Rociará algo de la sangre sobre él con su dedo 7 veces, así purificándolo y apartándolo de la inmundicia de los hijos de Israel. Pueden leer todo el capítulo también. Estamos viendo que la sangre siempre estaba presente en ese lugar de la expiación en todo el año. La sangre no la limpiaban, se mantenía la sangre allí. Por eso, en el libro o carta a los Hebreos, se dice que la sangre del Mesías, de una vez por todas y por siempre, está presente delante del Eterno. Esto es precisamente sobre el contexto del templo. Siguiente punto, el altar que es ante el Eterno. El sumo sacerdote ha completado la aspersión dentro del lugar santísimo y dentro del santuario. La Torá nos instruye que él ahora debe rociar en las esquinas del altar que está delante del Eterno, de la mezcla de ambos vasos, de la sangre del toro y del macho cabrío. Esta expresión se refiere solo al altar del incienso dorado dentro del santuario, debido a su proximidad al lugar sagrado. El altar exterior que se encuentra en la corte nunca se menciona como delante del Eterno. En cuanto a las instrucciones de la Torá de que ahora debe salir, esto indica que debe salir del lugar donde había estado parado junto a la cortina y servir en el lado exterior del altar. El sumo sacerdote camina alrededor del altar del incienso y rocía en cada una de sus 4 esquinas. Después limpia algunos de los carbones en la parte superior y expone parte de la superficie dorada del altar. En esta área, el piso del pequeño altar del incienso rocía 7 veces más, como dice la Escritura. Esparcirá la sangre, verso 19, esparcirá la sangre sobre él 7 veces con el dedo índice. Lo que quedaba en el Mizrac cuando concluyó se derramó en el lado occidental
de los cimientos del altar exterior, de acuerdo con las instrucciones, de acuerdo a Levítico 4:7. Luego derramará todo el resto de la sangre del toro en la base del altar de los sacrificios que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Amén. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por habernos permitido avanzar en el estudio del servicio en el templo en el día solemne de Yom Kippur. Gracias, Adonai, porque usted es el que bendice su palabra y nos da vida a todos los oyentes. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, oh Adonai, mi Elohim, soberano Rey del universo, roca nuestra y castillo nuestro. Aleluya. Shalom, mis amados. Shabbat Shalom. Shavuot Tov, principio de semana, que sea una semana muy bendecida. Descansamos desde ese atardecer hasta mañana, domingo al atardecer, y vamos a continuar con este glorioso tiempo, aleluya, de celebración, las fiestas solemnes de nuestro Padre amado. Ayuno total, mañana al atardecer, domingo 24 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre del mismo año, estaremos en ayuno. Sean muy bendecidos, les amamos mucho. Shalom, shalom para ustedes. Continuamos con la parte 4 de esta serie. Un enorme abrazo, bendecida semana. Shalom, shalom para ustedes. Amén.